Muy buenos días. Gracias a Dios que nos ha permitido regresar un domingo más a este lugar y también a todos los que se han conectado. Gracias a Dios que sigue permitiendo la transmisión por este medio, que ustedes se han podido conectar. Y estoy seguro que también Dios les ha bendecido allá donde han alabado a Dios, porque Dios no se limita a cuatro paredes, a un techo. Dios está en todas partes. Ese es el poder de Dios. Bendito sea Él. Vamos a hacer una oración para comenzar nuestra enseñanza de hoy. Te pido, por favor, me ayudes a ponerte de pie. Vamos a pedirle a Dios con todo nuestro corazón. Tú que anhelas la conversión de todas las personas que escuchan esta enseñanza, ayúdame a orar. Y tú que anhelas la conversión genuina hacia Dios, ora allí también, por favor. Padre, muchas gracias por tu presencia en la alabanza, Señor. Muchas gracias porque nos recuerdas tantas cosas que hiciste por nosotros, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, porque nos visitas, porque te apiadas de nosotros, Señor, de nuestra condición tan limitada, Señor. Y tu Espíritu Santo, Señor, viene y nos visita y nos conforta, Señor, de una manera impresionante, Señor. Y hoy queremos pedirte que sea lo mismo para las personas, que a través de tu palabra, Señor, puedan entender conforme tú has dejado en tu misma palabra, que puedan entender tu corazón, Señor. Que puedan saber, Señor, todas las personas que escuchen esta enseñanza, Padre, lo que tú pides, Señor, cómo tú ves el pecado, Señor, lo que tú quieres para la persona, Señor, que pueda tener claridad en su vida, Señor. En el nombre de Cristo, hoy bendícenos, Padre. Te lo rogamos. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar su asiento. Bueno, para todos aquellos que nos han estado siguiendo en la transmisión semana tras semana y todos aquellos que han venido a este lugar también semana tras semana, pues sabes tú que hemos estudiado un salmo que es el capítulo 51, verso 17, por favor vamos a leerlo. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Este es el pasaje que hemos estado diciendo semana tras semana, nuestro pasaje base en todo este ciclo de enseñanzas. El propósito es que cada semana podamos entender más acerca de ese corazón contrito, de ese corazón humillado, porque de ahí se desprende la relación que vamos a tener con Dios. De ahí se desprende el acercamiento que Dios quiere que nosotros tengamos y de la forma que Dios quiere que nosotros tengamos hacia Él. Entonces la enseñanza de hoy es un corazón contrito y humillado, cuarta parte, y subtítulo es el pecado y sus consecuencias. Vamos a dar una pequeña introducción a manera de recordatorio de lo que hemos estado viendo. En la primera enseñanza vimos acerca de que Dios creó al hombre para bendecirlo, pero desgraciadamente el hombre tomó una decisión de apartarse de Dios. En la segunda enseñanza nos explicaron con profundidad que Dios quiere que nosotros seamos pobres y humildes de espíritu y que temblemos a su palabra. Es necesario la humildad para poder entender primeramente la palabra de Dios y acercarnos a su presencia. La tercera enseñanza, las consecuencias del pecado de Adán y Eva, del primer pecado que se hizo, y también explicamos el primer pecado en nosotros, las consecuencias de ese primer pecado y qué es lo que Dios le dijo a Adán y Eva acerca de la muerte, acerca de la muerte espiritual. Se explicó con mucho detalle. Y espero en Dios que todas estas enseñanzas te hayan bendecido, porque vamos a ver la cuarta parte y vamos a ir introduciéndonos más y más en lo que es este ciclo de enseñanzas. Bueno, vamos a ver hoy en día el pecado de un hombre llamado David, que todos lo conocemos como el rey David en las Escrituras. Pero una pregunta: ¿quién era David? ¿Quién era ese rey? ¿Quién era este hombre? Bueno, todos aquellos que estudiamos las Escrituras inmediatamente sabemos quién es, pero esta intención de saber más a profundidad quién era David es para que todos
sean convertidos a Dios, sean que ya han caminado con Dios todos estos años, sean pocos, sean muchos, o todas aquellas personas que apenas están buscando ese caminar con Cristo, ese caminar en esa santidad. Y aquí quiero hacer ese énfasis, caminar en esa santidad, porque estoy seguro que muchos que están conectados, que muchos que nos visitan, tienen en su pensamiento que han caminado con Cristo, porque oran, porque a veces leen la Escritura, porque se reúnen, pero cuando yo me refiero a caminar con Cristo en santidad, quiere decir que tú camines con Cristo sin pecar, apartado del pecado. Es ahí en donde entonces entra un problema, porque la mayoría de las denominaciones que se dicen ser cristianas hablan acerca de que no se puede dejar de pecar, hablan acerca de que un hombre que ha aceptado a Cristo o una mujer que ha aceptado a Cristo, con simple hecho de decir acepto a Cristo, ya están bien delante de Dios y entonces pueden entrar al cielo. La realidad es que en las Escrituras vemos algo muy diferente. Sí es importante creer en Cristo, sí es importante aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, sí es importante creer en Él como ese Salvador, pero también es importante caminar en integridad como Él ha dejado que se debe de caminar. Eso es lo que me refiero en el hecho de decir caminar en santidad. Muy bien, vamos a ver qué nos dice la palabra acerca del mismo rey David, del mismo David, en Hechos capítulo 13, verso 21, el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 13, verso 21 dice: luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y ahí subrayé precisamente esas palabras: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Lo primero que resalta la Escritura es que David, un hombre de carne y hueso, un hombre, era conforme al corazón de Dios. Eso es algo muy importante de resaltar. Este hombre, que también tenía debilidades, que también tenía pensamientos, que también tenía enfermedades, que también era como tú, que también era como yo, siendo humano, ser humano, era conforme al corazón de Dios. Ya nos da un panorama muy importante, una cualidad muy importante de quién era este hombre. Bueno, este contexto, estos dos versículos, los está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su viaje misionero, recorrió muchísimos lugares, y en su primer viaje misionero que hizo entró en un lugar llamado Antioquía, y le invitaron a que pasara en una sinagoga a decir alguna palabra de parte de Dios, y empieza a narrar los hechos de cómo Dios saca al pueblo de Egipto, y llega precisamente a estos versículos. Entonces, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para decir estas palabras que en el Antiguo Testamento también fueron dichas. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 23, verso 1. Dice así: estas son las palabras postreras de David. Quiero resaltar o aclarar que David en el capítulo anterior da un hermoso salmo, escribe un hermoso salmo, y en este pasaje en donde empieza este capítulo 23, dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Hasta ahí vamos a leer. No vamos a leer qué más dijo David, solamente vamos a resaltar esas palabras, esas frases que están subrayadas. Dice: dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob,
el dulce cantor de Israel. Así se expresaban del rey David. Ahora, si nosotros lo leemos de corrido, si nosotros lo leemos no meditando lo que la Escritura dice, pues quizás no vamos a ver grandes verdades que la Escritura nos quiere enseñar. Primero que nada dice, dijo aquel varón que fue levantado en alto. ¿Quién lo levantó? Dios lo levantó. Dios levantó al rey David en alto. Dice, el ungido del Dios de Jacob, el ungido. Mira, para nosotros quizás en nuestra cultura no tenemos mucho conocimiento de lo que está diciendo Dios en este pasaje. Para que Dios levante a un hombre, como levantó al rey David, o como levantó a este hombre llamado David, tuvo que tener algo que le llamó la atención a Dios, y ese era la dependencia de Dios. Ese era el hacer siempre la voluntad de Dios. Este hombre llamado David era un hombre muy valiente, muy valiente. Dios vio esas características en David y Dios lo quiso levantar y lo levantó en alto. Lo ungió con aceite como rey de la nación de Israel. Pero este hombre era un hombre muy humilde, un hombre que pastoreaba ovejas, un hombre que se dedicaba a cuidar el ganado de su padre. No era un hombre renombrado, no era un hombre que había salido de alguna descendencia muy formidable en el sentido humano, como de las grandes naciones que estaban alrededor de Israel, de un linaje muy escogido de esas naciones. Descendió de un linaje escogido de Dios. Descendió de un linaje que para todos los hombres era como despreciable. Más adelante, ojalá en otra enseñanza pudiéramos dar más detalles acerca de ese linaje para que veamos de dónde nace o de qué descendencia viene nuestro Señor Jesucristo. Pero no es el énfasis en esta ocasión. En esta ocasión solamente quiero resaltar esa unción que Dios le dio a este hombre y que dice en la última frase, el dulce cantor de Israel. Si tú has leído la Escritura, si tú has leído los salmos, te podrás dar cuenta que muchos de los salmos los escribió el rey David. Los escribió inspirado por Dios. Los escribió no solamente como un salmo adorando a Dios, sino que también los escribió como algo profético, algo que se iba a cumplir y que se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es una relación que tenía tan estrecha el rey David, que siendo el más pequeño de toda su casa, hablo de sus padres, de sus hermanos, el más pequeño, el que era más significante quizás para esa familia, porque se sentaron a comer a la mesa y cuando Dios mandó a ungir a este rey, a este hombre, ese hombre, ese joven, porque en ese momento era un joven, no estaba en su casa y así querían comer sin él. Era un hombre, como dice la Escritura, de detrás de toda la manada, de detrás de toda su familia. Pero ahí lo vio Dios, de ahí lo tomó Dios, porque vio su corazón. Porque dice Dios que Él no ve la apariencia como nosotros los seres humanos, sino que Dios ve lo que hay en las intenciones del corazón. También eso ya lo explicamos. Dios ve las intenciones del corazón y la misma Escritura le llama que era el dulce cantor de Israel. Si te interesa conocer un poquito más acerca de la vida de David, puedes leer en los libros de 1 Samuel, 2 de Samuel, en el primer libro de Crónicas, del capítulo 11 en adelante. Da detalles muy importantes de sus victorias, de cómo era un hombre muy valiente, de cómo Dios fortalecía su mano, de cómo Dios le ayudó con todos sus enemigos. Ahí puedes estudiar con profundidad. A David le conocemos desde muy pequeños, e incluso aunque no estuvimos en una congregación en donde se predicaba la palabra, lo digo por mi vida, porque aunque yo no estuve en ese tiempo de mi niñez en una congregación, mis padres no me llevaron a una congregación cristiana, ni católica, ni ninguna otra religión. Solamente por ahí recuerdo quizás 2 ocasiones que visitamos algún templo, más o menos. Pero
independientemente, conocemos las historias del rey David, se han hecho conocidas y la conocemos más porque era un joven cuando mató a un gigante llamado Goliat. ¿Sí o no? Todas las personas cuando oyen hablar del rey David, inmediatamente su mente vuela a un joven que con una honda era un pedazo de lazo que tenía en medio de ese lazo, tenía una especie de cuero que agarraba, ahí ponías una piedra, movías el lazo, lo soltabas de un extremo y salía la piedra con una potencia increíble. Dios me permitió usar ese instrumento, esa honda, cuando yo era niño y cuidaba también el rebaño de allá del pueblo, y era tan fuerte la potencia que salía de la honda que podías lastimar a un animal, le podías romper un pie, si le daba en la cabeza lo podías incluso matar. ¿Por qué? Porque aventaba tan fuerte la piedra, ese instrumento, esa honda, que podía hacer un gran daño. Entonces David, siendo muchacho, pastor de ovejas, se enfrenta contra un hombre gigante que todo el ejército de Israel le tenía miedo, le tenía pavor. Y él, siendo muchacho, sin armadura, sin espada, sin saber el combate en batalla, se fue y se enfrentó porque confiaba en Dios. Ese era David. Ese era el dulce cantor de Israel. Todavía ahí no era dulce cantor, pero era el que Dios había escogido para que gobernara la nación de Israel. Ahí está una imagen solamente a manera de ilustración, de cómo es que David se enfrentó a un gigante. Muy bien, muy valiente David, fue ungido, pero cuando fue ungido no inmediatamente fue rey. A los 30 años empezó a reinar en el pueblo de Israel. Antes de ese periodo de empezar a reinar, su antecesor Saúl, un rey, el primer rey de Israel, lo perseguía para matarlo porque sabía que él iba a ser el rey sucesor. Y lo anduvo buscando por muchos lugares para matarlo. Sin embargo, David siempre guardó su corazón y nunca le guardó un resentimiento a Saúl por buscar su vida. Así era David, siempre estaba buscando ayudar al pueblo, ayudar a toda aquella nación, salía a la guerra, le bendecía a Dios con triunfos, y cuando Saúl intentaba matarlo, Dios entregó en ocasiones a Saúl en la mano de David, pero David no quiso extender su mano. Ese era el corazón de David, que decía: ¿cómo voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Respetaba a su autoridad, respetaba a su rey, respetaba a aquel a cual Dios había puesto como rey. Y es algo impresionante porque quizás nosotros respetamos a todas aquellas personas que nos hacen el bien, pero quizás en nuestro corazón está el deseo de vengarte de las personas que te hicieron el mal. David no fue así. Por eso Dios vio su corazón y por eso Dios lo bendijo, lo puso sobre la nación de Israel. Lo engrandeció Dios de tal manera que fue grande hasta nuestros tiempos de hoy. Es un varón de renombre, un varón que todas las personas que escuchan del rey David saben que fue un joven valiente que se enfrentó a un gigante y que fue rey de la nación de Israel. ¿O no es así? Yo creo que sí. El problema consistió en que David dejó de ver a Dios. Vamos a ver 2 de Samuel capítulo 11, verso 1 al 6. 2 de Samuel 11, del 1 al 6 nos dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Joab era el ejército el general del ejército del rey de Israel, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Este es el primer versículo que vamos a ver y vamos a resaltar un pequeño detalle. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo
que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. La Escritura nos deja detalles muy significativos, por cierto. Cuando la Escritura nos dice en el tiempo que salen los reyes, está hablando de los que gobiernan. Pero en este pasaje nos dice que el rey David no fue, siendo rey no fue, se quedó y solamente envió al general y todo el ejército con él a conquistar esas ciudades. Dice el versículo 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, ahí está subrayadas unas palabras, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Por qué subrayé esas palabras? Porque dice que al caer la tarde, el rey se levantó de su lecho. ¿Qué estaba haciendo David? Cuando era tiempo de guerra, cuando era tiempo de defender su nación, estaba en casa. Pero no solamente estaba en casa atendiendo los negocios del reino, sino que estaba en la ociosidad. Y entonces aquí ya nos abre un panorama la Escritura. ¿Cuál? Que nosotros, no siendo con ese corazón como el de David, podríamos caer en algo igual o peor. ¿Por qué razón? Porque si tú eres cristiano, si tú has entregado tu vida a Dios, si tú has estado en ese caminar con Dios, con Cristo, buscando la santidad cada día, buscando el rostro de Dios en tu cámara secreta, en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir y más estos meses donde era el confinamiento muy grande y que no podíamos salir, podría sucederte algo similar, que es estar en esa ociosidad. No estar metido en los trabajos de Dios, no estar metido en el trabajo de Dios, que es extender el reino, sino estar en esa ociosidad, y más ahora con la tecnología, en donde la tenemos al alcance de la palma de nuestra mano, todo el mundo abierto. Gracias porque está todo el mundo y el conocimiento abierto a la palma de nuestra mano. Pero también aquel que no ha podido ser sabio para tener ese conocimiento de una forma correcta, también está abierto toda la maldad del mundo en tu mano. A David, de repente, estaba ahí en su lecho, en esa ociosidad. Sale a caminar y se acerca y ve de repente de lejos a una mujer. Y dice la Escritura, en las últimas palabras, dice, la cual era muy hermosa. Creo que hasta ahí David pudo haber visto eso por casualidad, porque iba caminando y una mujer que no se cuidaba de tener su privacidad, entonces pudo verla. Y es lo mismo cuando tú estás en internet navegando y de repente estás en esa ociosidad buscando información y de repente te llega una publicidad inmoral y tú te quedas viendo y dices, ¿qué hago? ¿La veo? ¿No la veo? ¿La veo? ¿No la veo? ¿Me meto a revisar de qué se trata o no? Y estás ahí en tu mente. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Envió David en el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Cuál fue la respuesta? Esa mujer tiene esposo. Esa mujer tiene un compromiso. Esa mujer no te es lícita, está casada. Tú tienes dos opciones cuando estás en el celular, cuando estás en la computadora, cuando estás haciendo tu trabajo, porque hoy en día se hace mucho trabajo a través de la computadora y te llega una información obscena y tienes dos opciones. Una, cerrar eso que te llegó, o dos, indagar como lo hizo David. Indagar. La realidad, gracias a Dios, es que no tengo Facebook. Pero no solamente en la actividad de buscar información en la computadora,
nos llegan tantas cosas, sino que a través de cuando tú tenías Facebook, te llega mucha información. Mucha de ella es murmuración, mucha de ella es obscenidades. Te llegan imágenes de mujeres casi desnudas, te llegan invitaciones para que tú puedas convivir con personas que no son correctas convivir. Te llega de todo. Gracias a Dios que me ha librado de eso. Y si tú tienes, cuídate mucho. Ve lo que revisa lo que ves. Ten mucho cuidado, porque solamente al rey, al dulce cantor de Israel, le bastó una mirada. Una mirada. Y entonces vino la inquietud. ¿Quién será? ¿Quién es esta mujer tan hermosa? Y cuando sabe, le traen la información, quién es esa mujer, inmediatamente le dicen, está casada. No es lícito para ti. ¿Pero qué hizo David? Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Como quien dice, la mujer dijo, aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Y el rey David, después de escuchar que no le era lícito, no le importó. Y puede ser como cuando tu conciencia te avisa, no te metas a esa página, no te vayas por aquí, no entres a ese lugar, no te es lícito hacer esta otra cosa, no murmures contra tu hermano, no hagas tal o cual cosa. Sin embargo, tú estás ahí en ese pensamiento y decides por involucrarte y dices, ¿qué pasa? No pasa nada. Nadie me ve, nadie me está observando, solamente es una vez. ¿Qué tiene de malo esta vez? Luego dice el 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Oh, el pecado trae sus consecuencias. El pecado que Dios cometió con esta mujer trajo su fruto. Ahora tenía un problema muy grande David, muy grande David. Ya no era solamente como una purificación que se hizo esta mujer, solamente decir, nadie me vio, solamente decir, yo soy el rey, puedo hacer lo que quiera. Ya no, ya había una consecuencia de su pecado. Y desgraciadamente cuando tú te das cuenta de lo que hiciste, de lo que tú te metiste, ya trae una consecuencia de ese pecado. ¿Te das cuenta la similitud tan grande? ¿Te das cuenta que Dios nos ha dejado su palabra no solamente para leerla como una historia bonita, una historia en donde decir, ay, ese rey David teniendo tantas cosas, que Dios lo bendijo tanto, ¿cómo es posible que haya caído en esto? También Dios nos ha bendecido a nosotros. Quizás no seamos los presidentes de la nación de México. Quizás no seamos ni siquiera los representantes de la colonia o de nuestra calle en donde vivimos. Pero de que Dios nos ha bendecido, Dios nos ha bendecido. De una y otra manera, orábamos ese rato, cuando te di la bienvenida, decíamos, gracias a Dios que nos ha permitido volver a juntarnos, una bendición más de Dios. Sin embargo, todo eso de repente lo olvidamos cuando entramos a ver, cuando tomamos una decisión que sabemos que no nos es lícita. Y las consecuencias estaban ahí, se dejaba notar. El 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Muy bien, ya está el problema. Muy bien, ya pecó David. Muy bien, ya pecaste en algo. Ahora, la sabiduría de David iba a resolver el problema. La sabiduría de David echó a andar su sabiduría y dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a mandar a traer a Urías Eteo hacia mí. Y vamos a ver exactamente lo que hizo David. Pero antes,
de pasar a ver lo que hizo David, quiero que reflexionemos esto. ¿Qué has hecho tú cuando has pecado contra Dios? ¿Qué has hecho tú cuando te has metido a ver todo eso que no te es lícito, todo eso que no te aprovecha, todo eso que te corrompe, todo eso que te lleva al pecado? ¿Qué has hecho tú cuando has caído en ese pecado? ¿Qué has hecho? Vamos a ver lo que hizo David. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 7. Dice: cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Ya te podrás imaginar su plan tan magnífico de David. Lo que David quería es traer a Urías Eteo, platicó con él hipócritamente, preguntando de la salud del general, preguntando el estado de la guerra, preguntando el estado de todos los soldados. Como no pasa nada, solamente estoy llamando a este hombre para investigar de cómo están las cosas por allá. ¡Qué hipocresía tan grande! ¡Qué hipocresía tan grande! Y entonces lo que quería David es: desciende a tu casa. Sabía David que llevaba meses, quizás, Urías lejos de su casa, sin ver a su esposa. ¿Por qué digo meses? Porque para que esta mujer se diera cuenta que estaba embarazada, por lo menos pasó un mes, por lo menos 20 días. Entonces, después de tener ese periodo sin ver a su esposa, era evidente que iba a dormir con ella. Y dijo David: bueno, Urías, que duerma con esta mujer, y entonces se va a ir a la guerra, y entonces después cuando venga, pues quedó embarazada de cuando tú estabas aquí. ¡Qué hipocresía tan grande! Así queremos resolver de repente los problemas y los pecados que nosotros llegamos a cometer, con otro pecado más, tapando, poniendo un parche, diciendo no fue así, negando, mintiendo. Un pecado más. Un pecado te lleva a otro pecado. Vamos a ver qué pasó. En el verso 9 de ese mismo pasaje dice: mas Urías durmió a la puerta de la casa real con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a tu casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Dice el versículo 11: y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¡Wow! Se le vino para abajo el plan tan perfecto que diseñó el rey David. ¿Qué pasó? Todo estaba tan perfecto. Todas las cosas le estaban saliendo bien. De repente, un hombre, entendiendo la situación en el contexto que se estaba dando por la guerra, dice: ¿cómo voy a dormir con mi mujer y todos los demás en batalla, yo siendo un soldado? ¿Cómo voy a dormir con mi mujer sabiendo que la presencia de Dios estaba ya en esa batalla? Eso es lo que representaba el arca. ¿Cómo voy a dormir con mi mujer cómodo, tranquilo,
disfrutando, si todos los demás estaban en esa cruenta guerra? Dios estaba tratando con David. Estaba diciendo básicamente Dios a David: mira cómo este soldado entiende la situación que tú no estás entendiendo. ¿Y a poco no Dios así es con nosotros también? Cuando se comete un pecado, entonces viene una persona y te habla de algo que está sucediendo, que no es correcto en tu vida, y tú dices: ¿cómo sabe este? Pero inmediatamente tú das la vuelta a esa plática. Y no precisamente tiene que ser cristiano, Muchas de las ocasiones, incluso en un espectacular, Dios te habla. Muchas de las ocasiones, incluso en una cita con cualquier persona de trabajo, lo que sea, en una cita, Dios te habla y te marca ahí tu pecado. ¿A quién no le ha pasado así? Porque Dios conoce todas las cosas y Dios está hablando constantemente a nuestra vida. Si Dios ha permitido estos medios, gracias a Dios, pero si no los hubiera, de todos modos Dios te hablaría, y de todos modos en la semana Dios te habla. De una u otra forma Dios te está marcando: esto es incorrecto. Así le pasó a David. Pero vamos a ver dos ejemplos de por qué David no entendió lo que Urías heteo le estaba diciendo, o no entendió lo que Dios a través de Urías heteo estaba diciendo. Hebreos capítulo 3, verso 13 nos dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No voy a dar una gran explicación de este pasaje. Solamente quiero que nos pongamos nuestra mente, que visualice lo que está subrayado. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado. Cuando está el pecado, independientemente cuál sea, quizás para unos el pecar robando es muy fuerte, no pueden detenerse. Quizás para otros el mentir es un pecado muy fuerte, quizás para otros la lascivia es muy fuerte, quizás para otros. Todos somos diferentes. Todos tenemos algo bien marcado, un pecado que es muy esclavizante. Bueno, independientemente de ese pecado esclavizante, independientemente el que no te haya esclavizado tan fuerte, todos, dice ahí, que endurecen el corazón. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y entonces viene el Espíritu Santo, te muestra cuando estás haciendo algo incorrecto, cuando tú quieres taparlo como el rey David, buscar una manera donde no salgas dañado, seguramente se va a endurecer tu corazón. Se va a endurecer. Y cuando venga Dios a mostrarte de otra forma, tu corazón va a estar tan duro que no entiendas que es Dios el que te está hablando. ¿Por qué? Porque el corazón está duro. Porque el corazón ya dejó de discernir cuando Dios está hablando. Vamos a ver otro pasaje, 1 Timoteo 4:2. Dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, lo mismo. Solamente vamos a hacer énfasis en esas palabras subrayadas. ¿Qué es lo que provoca el pecado? Que cauterice la conciencia. En otras palabras, que lo que tú veías como incorrecto en un tiempo que Dios estaba alumbrando, ahora lo veas algo natural. Porque tu conciencia ya está insensible. Si te has quemado con la olla de los frijoles, o con algún sartén, o con el escape, o con el escape del carro, con lo que haya sido, te has quemado las yemas de los dedos, en el momento te duele.
Pero pasa un día que ya te quitó el ardor y no sientes, no hay sensibilidad en tus yemas. No hay sensibilidad porque se hace duro. Ya cuando sana, entonces empieza esa sensibilidad. Bueno, la conciencia se adormece tanto que se cauteriza, que se quema, que ya no siente, que ya a la persona no le previene de lo que está haciendo incorrecto. Ahora, esto es para todas las personas que han caminado con Dios y se han descuidado y de repente dan cuenta los frutos que tienen del pecado y dicen, ¿qué pasó? Estaba yo caminando con Dios y de repente tengo este fruto, este otro. ¿En dónde pasó? Pasó cuando tú quisiste resolver las cosas a tu manera. Pasó cuando dejaste a un lado las santas escrituras que te muestra cómo arreglar las cosas y que de repente ya tienes capturizada la conciencia. De repente lo que ya está en tu boca es maldición. De repente te ves a tu alrededor y lo único que ves son personas inconversas a tu alrededor conviviendo con ellas y ya no tienes la necesidad, el deseo, el anhelo de estar con tus hermanos ahí en la congregación buscando ese rostro de Dios. Pero también puede pasar a la persona, y es que tiene estas cualidades la persona que no ha nacido de nuevo. Tiene cauterizada esa conciencia. Dios le dice, oye, el pecado de la mentira ese te va a llevar al infierno. Y la persona dice, sí está malo mentir. Oye, el pecado de la murmuración es incorrecto, te va a llevar al infierno. Sí, está malo murmurar. No está viendo la gravedad de lo que Dios está diciendo en su palabra, que si el día de hoy, el día de mañana o el día de pasado morimos y estamos en ese pecado, nos vamos a ir al infierno. La conciencia está cauterizada, no se está entendiendo la gravedad. Así le pasó a David. Oye, David, tienes que estar en la guerra. No puedes estar aquí acostado echándote tu siestecita de media tarde, porque tu deber es estar allá en la guerra con todo tu pueblo, con toda tu gente, porque ahí está la victoria para que guardes a la nación que Dios te dio a guardar. Y David en su pensamiento estaba, hijo, este cuate no quiere irse a acostar con su esposa. ¿Cómo le voy a hacer ahora? ¿Cómo le voy a hacer ahora? Vamos a ver el ingenio de este hombre. Versículo 13, en 2 de Salmos, capítulo 11, verso 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Qué hizo David? Vamos a idear un plan más profundo. Vamos a quitarle su deseo, su anhelo de seguir aquí. Le vamos a exaltar sus pasiones a través del alcohol. Lo vamos a embriagar para que entonces ahí sí tenga deseos de ir a correr a su casa. Para que ya ebrio no sepa lo que esté haciendo y vaya a su casa olvidando todo lo que el pueblo estaba pasando en la guerra. Un pecado lleva a otro pecado. Un pecado lleva a otro pecado, y cada vez peor y cada vez más grave. ¿Cuántas personas en el mundo no embriagan a una mujer o la mujer embriaga al hombre para acostarse con él, para satisfacer el deseo? ¿Cuántas personas no han sido drogadas por un hombre, por una mujer para satisfacer sus deseos?
¿Cuántas personas no han manipulado a una persona con llanto, con decir me voy a suicidar si no haces lo que yo quiero? ¿Cuántas personas están metidas ahí en la hechicería para que le hagan un trabajo a tal persona y así puedan obtener lo que ellos quieren? Es lo mismo. Hoy en día la maldad está tan grande que cuando a una persona se le mete algo en su cabeza, está buscando y maquinando la forma de llevar a cabo ese algo, ese deseo, ese anhelo, ese pecado. El rey David estaba totalmente entenebrecido. Ese dulce cantor de Israel, ¿qué nos puede esperar a ti y a mí si dejamos de ver a Dios? ¿Qué podemos esperar si dejamos de ver a nuestro Señor Jesucristo? Si dejamos a un lado la Escritura y decimos yo voy a arreglar las cosas a mi manera, porque yo soy más sabio que Dios, porque yo no quiero la ayuda de Dios, ¿qué podemos esperar nosotros? Vamos a seguir con la historia. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 14, nos dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido de muerte. Muy bien, Urías, no quisiste por las buenas. Muy bien, Urías, no quisiste cuando te embriagué. Ok, entonces vamos al plan C. Ya el plan A, el plan B no habían dado resultado. Vamos al plan C, que es deshacernos de Urías. ¿Qué ha pasado con tu pecado? ¿Lo has resuelto? ¿O le has puesto un pecado tras otro pecado? Y cuando no ha resultado y ha sido descubierto, ¿qué has hecho? Otro pecado. ¿Qué cosa es aquella que escondes tanto ahí que no quieres soltar? Y que en lugar de soltarla, le añades un pecado más, y otro pecado más, y otro pecado más. Y buscas a Dios, pero no quieres soltar tu pecado. Y le añades, y le añades. Y viene la hipocresía, y viene la mentira, y viene la falta. Y entonces va a llegar el día que dices: no, esto no es para mí. No viene ese perdón. ¿Cómo va a venir un perdón de Dios si no se desnuda el corazón delante de Él? Si no dice todo esto, Dios, he hecho esto, y esto, Señor. Y viene a mostrarte que tu corazón está lleno de amargura. Y tú dices: sí, Señor, tengo amargura en mi corazón. Pero Señor, es por culpa de aquel que me hizo esto y esto, Señor. Pero es por culpa del gobierno que hizo esto y esto, Señor. Pero es por culpa de todo mundo, menos la tuya. No, así no se arreglan las cosas. Así no se arreglan las cosas. Y al rato vas a decir: Dios tiene la culpa. Dios no me quiso perdonar. Yo le rogaba a Dios y le lloraba a Dios y no quiso perdonarme. David le agregó un pecado a otro pecado, a otro pecado, a otro pecado. Llegó el momento que estaba tan entenebrecida su conciencia, tan cauterizada su conciencia, que dice: no queda otra que deshacernos de Urías Eteo. Y Urías Eteo llevaba en su mano la sentencia de muerte. ¿Te puedes dar cuenta dónde quedó ese cantor? Ese dulce cantor.
¿Dónde quedó ese hombre conforme al corazón de Dios? ¿Dónde? Es terrible el pecado. Viene, te seduce, te engaña, te esclaviza, te mata, te deshace, te entenebrece. Es horrendo el pecado. Vamos a leer, después de que se lleva a cabo el plan C de David, así le vamos a poner, el plan C de David. Cuando se lleva a cabo, entrega la carta al general, el general la lee, revisa qué dice, manda a Urías Eteo al frente de la batalla, se retira el ejército, matan a Urías Eteo y pareciera que ahora sí ha ganado David, pareciera que ahora sí ha salido con la suya. Dice así en el versículo 26 de ese pasaje, segunda de Samuel 11, versículo 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho le fue desagradable ante los ojos de Jehová. Claro, porque lo que el hombre hace en secreto, Dios lo sabe. Si te das cuenta, ese pasaje 27 dice que la mujer dio a luz un hijo. Entonces, si le echas más o menos cuentas, como 8 meses por ahí, fue que al parecer a los ojos de David y a los ojos de los que estaban involucrados, como Joab, el general del ejército, al parecer había dado resultado el plan de David. Se había llevado a cabo el deshacerse de Urías Eteo porque le era estorbo para que no se descubriera el pecado de David. A veces nosotros creemos que nos salimos con la nuestra, que en aquella empresa donde robamos ya quedó, nadie lo vio, no nos corrieron, nosotros renunciamos, que en aquel momento cuando se hizo el fraude nadie lo vio. Pasaron años y no hemos tenido ninguna consecuencia de eso. ¿Pero qué crees? Dios sí lo vio. Dios sí lo vio. Dios estaba ahí cuando se estaba haciendo tal cosa. Y podríamos preguntarnos, ¿dónde estaba Dios? Podríamos preguntarnos, ¿por qué no hizo nada Dios? ¿Por qué si Dios estaba viendo que David estaba cometiendo todas esas atrocidades, no hizo nada? ¿Por qué no libró a David del mal, del pecado? Bueno, la respuesta ya la leímos. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 3, dice, y envió David a preguntar por aquella mujer, le dijo, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Allí estaba Dios, diciendo, no te es lícito tomar esa mujer. Y antes de que peques, allí está Dios, no te es lícito hacer tal cosa. Luego, con más profundidad, le dice en segunda de Samuel, verso 11, capítulo 11, y Urías respondió a David, el arca de Israel y de Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Por qué le dijo? Por vida tuya, por vida de tu alma. Estaba Dios tratando de hacer entender a David. Sí estaba Dios. Y que así como estaba Dios en ese momento con David, así estuvo también en ese momento antes de que tú pecaras. Antes de que tú pecaras, ahí estaba Dios, poniéndote en tu cabeza, no es correcto esto.
Dios sí puso los medios para que David se detuviera y no hiciera el mal. Y así Dios ha puesto los medios para que tú no sigas pecando. Semana tras semana Dios ha puesto estos medios. En el transcurso de la semana también Dios ha puesto medios para que no se siga pecando. O si tú has caminado con Dios y estás caminando con Dios para que no caigas en pecado. Si al dulce cantor de Israel le sucedieron todas estas cosas, imagínate a nosotros que está tan avanzada la maldad en estos tiempos, que está tan avanzada la tecnología en estos tiempos. ¿Qué hubiera pasado con David si hubiera tenido un celular y el internet abierto? La verdad es que Dios a todos nos da lo que necesitamos, la salida en su momento, la salida en su momento. Muy bien, pareciera que todas las cosas le habían salido bien a David. Y entonces llega un día en donde un profeta llamado Natán lo visita y le dice: oh rey, mira, hay dos hombres, hay dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tiene muchas ovejas y muchas vacas, y el pobre tiene solamente una oveja que la ha cuidado de una forma extraordinaria, que se ha quitado lo que él ha tenido como sustento para dárselo, porque es pobre. Pero el hombre rico iba a tener una visita, una visita de lejos. Y entonces el hombre rico, para no deshacerse de su ganado, fue y le quitó su oveja a este hombre pobre y la mató para darle de comer a su invitado. Y David, ¿qué crees que hizo? Vamos a ver, 2 de Samuel, capítulo 12, verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, jurando por Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y el 6, la sentencia, y debe pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Mira, nosotros como seres humanos, entendiendo el bien y el mal, sabemos lo incorrecto, sabemos lo que está mal. Si yo te digo, si tú eres casado, casada, yo te digo: oye, dale permiso a tu esposo de que adultere con otra persona, tu mente inmediatamente va a decir: no, ¿cómo crees? ¿Cómo le voy a dar permiso a mi esposo que adultere, que me engañe? Sin embargo, todos los adúlteros no se fijan, no meditan en el daño que le hacen a su pareja. Entonces, sí condenamos cuando nos perjudica, pero cuando no nos perjudica lo aprobamos. ¿Qué otra cosa? ¡Ay, esos gobernantes malvados! Son corruptos, nos roban, han robado a la nación. Y cuando tú tienes la oportunidad de ser corrupto, cuando el de tránsito te para, cuando tienes que pasar la verificación de tu carro, ¿no está la corrupción ahí? Cuando tienes que hacer un trámite burocrático y te dicen: oiga, para que salga más rápido, solamente le van a costar 1,000 pesos. Entonces, podrás decir: bueno, es que estos son 1,000 pesos, no es comparado con 1,000,000 de pesos que se lleva aquel. El pecado es pecado. La corrupción es corrupción. Los problemas que hay en nuestra sociedad son por el egoísmo del ser humano. La raíz de los pecados que dañan a nuestro prójimo es por el egoísmo de nosotros mismos. Porque David, en lugar de pensar: no, ya tiene su marido, me voy a entretener en a ver qué hago. No, él pensó en satisfacer sus deseos, sus impulsos.
Lo mismo te pasa a ti. ¿Qué pasa con aquel que le gusta robar? Pero cuando le roban a él, ahí sí pega el grito en el cielo. ¿Qué pasa con aquel que deja su carro estacionado y de repente llega y tiene un rayón en la puerta? Pega el grito, maldice. Pero cuando él le pega a otro carro, se da la fuga. ¿Te das cuenta del egoísmo del ser humano? Pensando en sí mismo, el pecado tan grande que tiene en sí mismo. No te engañes. Si nosotros no tenemos la libertad en el Espíritu, si Dios no te ha transformado, si tú no entregas todos esos pecados que vienes arrastrando delante de Dios, se los confiesas a Él, no eres mejor que el ladrón, que el adúltero, que el fornicario, que el avaro. El pecado es el pecado. Y David estaba en sus 5 sentidos, entendiendo que lo que hizo ese hombre rico que le estaba diciendo el profeta Natán era incorrecto. Pero hoy yo te digo que cualquier pecado que tú estés practicando es incorrecto. Es incorrecto. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eras aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Así te dice el Dios del cielo: yo te he bendecido, yo te he procurado, yo te he dado vida, yo te he ayudado. ¿No es así? Dios te ha ayudado, Dios te ha bendecido, Dios te ha colmado de su misericordia. Ha sido Dios. Dice el 9, ahí mismo, el versículo 9, y viene una sentencia. ¿Y por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El pecado le dijo a David, su conciencia cauterizada le dijo a David: no pasa nada, que lo maten allá. Dios le dice: tú lo mataste, tú lo mataste, tú diste la orden para que fuera ejecutado, tú fuiste el actor intelectual. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Esa es la pregunta que Dios le hace a David. Y esa es la pregunta que Dios nos hace a todos. ¿Por qué tenemos en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué tenemos en poco la misericordia de Jehová? ¿Por qué? Domingo tras domingo la escuchamos. Domingo tras domingo venimos y le pedimos a Dios: bendícenos, Dios. Y Dios en su amor infinito te dice: tienes que corregir esto, tienes que corregir este otro, este pecado es lo que tienes que dejar, tienes que sujetarte a tu marido, tienes que amar a tu esposa, tienes que bendecir a tu prójimo, tienes que dejar de robar, tienes que. ¿Por qué pues tenemos en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué pues? David tenía completamente cauterizada su conciencia. ¿Y nosotros? ¿Tú? ¿Se está despertando?
ya arreglaste las cosas que Dios te pide. Tú ya entendiste el problema de estar en una vida de pecado. Tú ya entendiste las consecuencias de ese pecado. Tú ya viste todo lo que el pecado vino a destrozar de ti, de tu vida, de tu familia, de tus hijos, de tus padres, en tu trabajo, de tus hermanos. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? Quiero decirte que el rey David tuvo sus consecuencias. Su familia se destruyó. El hijo primogénito violó a una de sus hermanas. Otro hijo mató al violador. Ese mismo hijo, Absalón, quería matar a su padre. Quería tomar el reino. Casi lo logra. Salió huyendo David, huyendo por su vida, huyendo con sus hijos, su familia. Absalón fue muerto, pero después se levantó otro hijo que también se proclamó rey de Israel. Y otro de sus hijos, que fue el que lo sucedió, el que tomó el trono, rey Salomón, mató a su hermano. Mató a su hermano. O lo mandó a matar. Pero vemos que el autor intelectual es el asesino. ¿Te das cuenta? Lo que Dios bendijo a David, lo que Dios engrandeció a David, en un momento, en un instante, en la ociosidad de su tiempo, lo echó todo a perder. Todo a perder. Las consecuencias vinieron a arrastrar a su familia. Ese es el pecado. Ese es lo terrible del pecado. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tus hijos? Nadie es culpable. Ya olvídate de echarle la culpa a los demás. Ya olvídate de echarle la culpa a alguien que te dio un consejo equivocado. Olvídate de eso. Tú fuiste el culpable. Tú has destruido a tu familia. Tú has destruido a tus hijos. Has destruido lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha bendecido. Has sido tú. Por abrazar el pecado y desechar la vida que te quiere dar Cristo. Por último, vamos a leer el pasaje con el que empezamos. Salmos capítulo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Vas entendiendo más acerca de por qué Dios pide un corazón contrito, un corazón humillado? Porque aquella persona que tenga ese corazón contrito, ese corazón humillado, ha entendido la gravedad del pecado que ha venido haciendo por años. Ha entendido la gravedad del pecado que cometió después que Cristo le había perdonado de sus pecados. Ese corazón contrito, ese corazón humillado. Cierra tus ojos, por favor.
La Escritura no es una historieta solamente, o un libro de muchas historietas. La Escritura la ha dejado Dios para enseñarnos, para mostrarnos, para venir a corregir, para instruir. La historia de David quizás es muy parecida a tu historia. La familia de David destruida por las consecuencias del pecado. ¿Y tu vida? ¿Y tu familia? No pongas un parche al pecado que Dios te ha señalado. No digas, nadie me vio. No digas, me salí con la mía. Ha pasado muchos años de eso. ¿Quién se acuerda? Dios se acuerda. Dios conoce. Pero lo que Dios quiere es un corazón contrito, un corazón humillado, que pueda entender la gravedad del pecado y que pueda entender que tus decisiones, que tus pecados te han corrompido en extremo y que han venido a traer desastres a tu vida, desastres a tu familia. Lo único que pide Dios es eso. Y lo que tienes que hacer es buscar a Dios. Lo que tienes que hacer es desnudar tu corazón para que seas transparente delante de Dios. Padre, te damos muchas gracias porque cuando nos enseñas en la Escritura, Señor, nos muestras la atrocidad que viene a ser el pecado, Señor. Solamente tu Espíritu lo puede revelar, Señor. Te damos gracias por mostrarnos en tu palabra que si a un hombre conforme a tu corazón, descuidándose, cayó en tal perversidad, cualquiera puede hacerlo, Señor. Y todos aquellos que todavía, Padre, no reciben ese perdón, también están en las mismas situaciones, Señor, de una conciencia entenebrecida. Pero, oh Dios, tú no quieres la muerte del que muere, Señor. Y yo te pido, Dios de los cielos, que termines tu obra en todas las personas que escucharon el mensaje, Señor. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible, Señor. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor, y que podamos meditar con profundidad nuestra vida delante de ti, Señor. Haz tu obra redentora, Señor, y ven a terminar lo que has empezado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos. Dios te bendiga. La invitación de tus servidores, que medites lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que Dios te habló a ti en lo personal. Y si Dios permite, nos vemos dentro de 8 días. Es la cita a las 11 de la mañana. Para todos los que se pudieron conectar, Dios los bendiga también mucho. Hasta pronto.